Guiones y guionistas, capítulo 4. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast en el que entre todos aprendemos a hacer guiones. Cada semana hay 2 nuevos programas en los que veremos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del excitante mundo de los guionistas y el hermoso arte de los guiones. Pero claro, ¿qué voy a decir yo si soy guionista? En el programa anterior hablamos de cómo crear la Biblia de una serie de ficción y explicamos la importancia de incluir dentro de la Biblia un programa piloto. Pues de eso vamos a hablar hoy. Veremos qué es el capítulo piloto, para qué sirve y cómo crear uno. Vamos a la definición. ¿Qué es un capítulo piloto? Esto tiene una definición sencillita. Un capítulo piloto es el primer episodio de una serie, pero es algo más que un episodio normal, es el más importante de todos. Vamos a ver por qué. Vamos a ver, lo primero, para qué sirve un episodio piloto. Tiene distintas funciones. La primera de ellas es para presentar la serie. Una serie empieza desde cero. Nadie sabe nada de ella, por lo que hay que presentarlo todo. Hay que presentar el universo, los personajes, los conflictos, el tono, cuál es el tema de fondo, cuál es la estructura de cada capítulo. En resumidas cuentas, de qué va la serie y qué vamos a poder encontrarnos en los próximos episodios. La palabra piloto tiene sus antecedentes en el griego pedón, que es sinónimo de timón. Y eso es lo que será el capítulo piloto. Un timón que marcará el rumbo de lo que vendrá después. Pero hay que tener cuidado porque al tener que presentar todo desde el principio, podemos caer en un exceso de información. Y si damos demasiada información, el episodio puede ser aburrido y que consiga justo lo contrario de lo que busca. Es decir, que la gente no se enganche, que la gente se aburra por exceso de la información. Y nuestro piloto, al revés, tiene que ayudarnos a que la audiencia se enamore de los personajes y que se enamore de la historia y que tenga ganas de más, ¿no? La segunda función del programa piloto es para testar la serie, para probarla. El piloto es una muestra que sirve para ver si la serie funciona, si gusta al público, cadenas, emisoras, si gustará a los anunciantes. Es como una muestra del producto, ¿no? ¿Y quién va a ser el encargado de probarla? Pues depende del tipo de producción que tenga el episodio piloto. Me explico. Hay 3 tipos de producciones de piloto. Por un lado están los capítulos pilotos autoproducidos para su venta, es decir, que aquí son los pilotos que los paga la productora, que es quien asume todo el riesgo, ¿no? Una productora tiene una idea de una serie, que bueno, la idea puede venir de un guionista externo desarrollada por la propia productora y decide invertir su propio dinero para producir el programa piloto junto con la Biblia, con eso ir a vender la serie, ¿no? Después, allí en el canal, ¿no? El canal o la cadena será ellos quienes decidan si les interesa o no la serie y para ver si la produce la serie entera o no. El segundo tipo de piloto son los pilotos de prueba que paga el canal, ¿no? Aquí es la cadena el que ve la Biblia del proyecto y decide financiar el capítulo piloto. Le ha gustado la Biblia y dice, venga, os pago el programa piloto a ver si luego continuamos o no. Y después ya se testea, ¿no? y se decide si continúa o no. ¿Y quién son los que se dedican a probar este piloto? Bueno, pues por ejemplo en España y en México son los propios directivos del canal o los propios encargados del canal quien ven el producto y deciden su continuidad o no. En Estados Unidos es distinto, tienen un sistema ya establecido donde todos los años hay una temporada que se llaman los upfronts, cuando todas las networks estrenan los capítulos pilotos de las nuevas series y según su recepción por los espectadores, por la crítica, pues ya se producen los restantes o no. O sea, es algo que está totalmente ya estructurado, ¿no? por la industria. Luego también, por ejemplo, en España hay algunos canales que para desarrollar un proyecto lo que hacen es pagar la escritura de varios guiones y después se deciden si se producen el piloto o no, ¿no? Bueno, les ha gustado la Biblia, les ha gustado a lo mejor el guión del piloto o solamente han mostrado una Biblia sin guión de piloto y de repente dicen, bueno, vale, nuestro equipo del canal paga lo que es el desarrollo de, pongamos, 2, 3 guiones y a partir de ahí ya decidiremos si se produce o no la serie. Y por último lugar estaría el piloto que se produce con toda la serie ya filmada. Es decir, el canal ve la Biblia y tiene claro que quiere esa serie y entonces, bueno, paga el piloto con la intención de probarlo y si no le gusta lo cambia hasta que el resultado sea el esperado.
pero bueno, tienen claro que les gusta la serie, ¿no? Entonces el piloto, además de por los directivos, muchas veces también se prueba en salas de test con público, ¿no? Y se hacen todos los test que pueden antes de producirlo. Y después de estas pruebas que hacen los canales, pues hay tres opciones, lógicamente. Uno, producir la serie, ¿no? El piloto ha gustado y se decide producir la temporada entera. Dos, desechar la serie y no producirla. No ha pasado los filtros de calidad que tiene la cadena emisora, entonces, bueno, decide abandonar el proyecto. Y por último, producirla, pero con cambios. Es decir, nos gusta el proyecto, pero hay que cambiar algo que no nos gusta, que pueden ser personajes, trama, actores. Por ejemplo, los creadores de Juego de Tronos, de Games of Thrones, Benioff y Weiss, rehicieron la serie, el piloto de la serie, tras montar el piloto a un grupo de expertos, se lo mostraron, entre los que estaban guionistas como Craig Mazin o John August, que es el guionista de Tim Burton, que por cierto, John August tiene su web personal, johnaugust.com, que además de blog tiene podcast que habla sobre el mundo del guión. Muy interesante este guionista. El caso es que fue una proyección tan desastrosa que los creadores decidieron cambiar a algunos actores y regrabar el 90% del episodio. Imaginaos, ¿no? O sea, juntas un grupo de expertos, les pones ahí tu episodio piloto, o sea, ¿y cómo sería esa muestra que cambiaron el 90%, volvieron a grabarlo todo, ¿no? Y directamente, como, venga, este actor no me gusta, hay que buscar otro, ¿no? Muchos pilotos con cambios, por ejemplo, luego se pueden visionar después, porque los incluyen como extras en los DVDs, ¿no? Como por ejemplo los de Héroes, Padres Forzosos, el guión de el piloto de Sherlock, que duraba 60 minutos. Bueno, no deja de ser material que para los fans, los seguidores, pues es divertido verlo, ¿no? Aunque, bueno, hay veces que no se pasa del piloto, ¿no? No todos tienen esa suerte, ¿no? Por ejemplo, tras el éxito mundial de Cómo conocí a vuestra madre, la CBS intentó crear un spin-off titulado, imaginaos, Cómo conocí a vuestro padre, ¿no? Muy bien, muy acertado el título. El proyecto estaba protagonizado por Greta Gerwig y estaba narrado por Meg Ryan, y se llegó a grabar el piloto. O sea, no fue solo un guión, sino se llegó a grabar el piloto. Pero el caso es que a la CBS no le gustó el resultado y lo cancelaron. Eso sí, los fans de la serie, si queréis, podéis encontrar el guión de este piloto fallido en el enlace que os dejo en las notas del podcast que hay en mi web, que por si alguien no la conoce todavía, tiene el curioso nombre de davidestebancubero.com. Bueno, os vais de allí a la sección podcast y ahí está el link para el guión de este piloto. Y para la tercera función para la que se hace un piloto es para vender la serie. Las productoras tienen que vender la serie al canal que debe producirla y emitirla. Pero los canales, tienen que vender la serie a la audiencia que debe engancharse y verla. Y también venderla a los canales extranjeros que después emitirán la serie, ¿no? Porque hay veces que se nos olvida que esto no es solamente para la audiencia, sino también esa serie luego la van a comprar en el resto del mundo, la van a comprar otros canales, ¿no? Y esto funciona así. Los programadores que compran las series extranjeras para después emitirlas en su canal, pues la mayoría de las veces solo ven el episodio piloto. Van a alguno de los mercados televisivos, como el de Las Vegas, el de Los Ángeles o el de Cannes, y ven uno a uno todos los episodios pilotos de las series que pueden llegar a ser de interés al público de su país. Y con solo el visionado del episodio piloto, tienen que imaginar cómo será la calidad posterior de la serie, si le gustará o no a su público objetivo, y comprarla o no. Y para eso el piloto pues es casi la única referencia que tienen, ¿no? Y ahora vamos a ver qué debe tener el guión de un episodio piloto. Lo primero que tiene que tener es que tiene que presentar la trama y los personajes principales con claridad y sencillez. Esto es un poquito como dije antes. Cuando empieza una serie no se conoce nada ni a nadie, ni las motivaciones, ni a los personajes, ni el carácter, las relaciones entre ellos, cuáles son los conflictos. Entonces está bien que el programa piloto tenga un buen detonante que enganche a los espectadores con la historia y que explique la motivación principal de los protagonistas, pero que esto lo haga de una forma sencilla, ¿no? Porque después las tramas ya se irán desarrollando y complicando en los demás episodios. Los episodios pilotos que son muy complejos, eso no ayuda a engancharse, ¿no? Es mejor hacer algo más sencillo y que poco a poco las tramas se vayan complicando cada vez más. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es Breaking Bad. Comenzó con un punto de partida muy potente, ¿no? Ese profesor de instituto que comienza a cocinar droga. Y el personaje se fue transformando y las tramas complicando poco a poco, ¿no? Por cierto, a los fans os dejo el guión del piloto de Breaking Bad en un enlace en las notas del podcast en mi web. El segundo punto que tiene que tener un buen piloto es presentar cuál es el tono
y cuál es la atmósfera, y que sea algo único, algo que sea especial, ¿no? Algo que cuando empecemos a ver la serie digamos, esta serie es esta serie, y que lo diferencie del resto de las series, ¿no? El piloto pues tiene que mostrar lo que es el universo y la atmósfera donde se van a mover nuestros personajes y las tramas, ¿no? Y que tiene que ser único y reconocible. Bueno, como contaba, es muy importante que mostremos cuál es el tono con el que vamos a contar la historia. No solo pues, explicar si es drama o comedia, sino también qué tipo de comedia y qué humor va a tener, ¿no? Va a ser más absurda, va a ser más inteligente y cínica, es una comedia costumbrista, todo eso tenemos que verlo en el piloto, ¿no? Uno de los pilotos más recordados de la historia de la televisión, que mostró desde el primer momento ese universo y tono único, es el de Twin Peaks, ¿no? En el piloto se veía ya que tenía un lenguaje cercano a lo cinematográfico, con esa cabecera, ¿no? Con esa música que se te metía en el ambiente opresivo y inquietante de Twin Peaks, ¿no? Ese pueblo perdido de la América profunda. Todo te llevaba a ese lugar, ¿no? Como que era un sitio lleno de calma y que ¡puf!, se rompía con el asesinato de Laura Palmer y luego la investigación posterior, ¿no? Y como seguimos con los regalitos, aquí os dejo el guión del piloto de Twin Peaks en el enlace que hay en las notas del podcast. El tercer punto a la hora de crear un piloto bueno es crear personajes con perfiles únicos. Cada personaje no solo tiene que tener en la historia un lugar definido y un peso específico, sino que también tiene que tener un carácter claro que lo diferencie de los demás personajes. Tiene que tener algo que nos llame la atención, que nos provoque esa conexión, identificación con los espectadores. Y en el programa piloto tenemos que presentar obviamente a todos los personajes principales, ¿no? A los protagonistas, por lo que cuanto más perfilados y diferenciados estén, mejor, ¿no? Si vemos, por ejemplo, una serie como la de 13 razones, ahí, por ejemplo, son todos jóvenes que están en un instituto, ¿no? Y para poder diferenciarlos, bueno, pues tienen que estar muy bien perfilados. O, por ejemplo, Mad Men. No solo nos mostró un piloto con una estética cuidada y un universo propio, ¿no? Ambientado a principios de los 60 y alucinante, ¿no? También nos presentó un personaje principal, Don Draper, que era imperfecto, pero tenía muchísimo carisma, ¿no? O sea, y eso ya se veía en el programa piloto. Ese magnetismo que tenía ese personaje estaba ya directamente en el programa piloto. Y, por cierto, para los amantes de Mad Men, os paso también el guión del programa piloto, del guión del piloto. Y por último, también tiene que tener, un buen piloto tiene que tener una estructura que sea clara y repetible. El piloto no solo tiene que mostrar los distintos elementos de la serie, sino que tiene que funcionar en la medida posible como un patrón, como una plantilla, ¿no? de lo que vendrá, ¿no? Tiene que acercarse a lo que luego vamos a ver semanalmente, ¿no? Y para eso tiene que mostrar la estructura básica, que luego repetiremos en cada episodio. Hay series que comienzan con un crimen que se resuelve al final del episodio, otras muestran tramas que se van mezclando episodio a episodio y que se resuelven al final de la temporada, otras empiezan con un flashback que luego va resolviendo a lo largo del episodio, ¿no? Y vas explicando por qué pasó eso. Bueno, da igual, el caso es que tienes que tener una estructura clara que podamos repetir después. Por ejemplo, ya hablé de ella la semana anterior, comenzó con un piloto doble, ¿no? Esto fue algo raro, ya que hizo un piloto separado en 2 episodios y con 30 minutos espectaculares que te metían en la historia desde el principio. Y bueno, sí, era un piloto especial con partido en 2 partes, pero en ese piloto ya estaba mostrando la estructura de flashback, que sería una de las señas de la serie, ¿no? Esta estructura en la que cada episodio pues, nos iba mostrando un poquito más de cada personaje antes del accidente de avión que les llevó a la isla. Y, como no, también tengo el guión del piloto de Lost, que os pongo el link para que os lo descarguéis en las notas del podcast. Y me gustaría terminar recordando que un buen piloto tampoco asegura el éxito. O sea, sí que es fundamental tener un buen piloto, pero eso no quiere decir que vayamos a tener éxito, porque después tiene que tener un desarrollo que sostenga la producción. Un ejemplo claro fue por ejemplo, Flash Forward, ¿no? Que tuvo una intensa campaña de promoción y un piloto alucinante, ¿no? Que te enganchaba, ¿no? Y que gustó tanto a la crítica como a la audiencia. Pero el problema vino después, que se fue desarrollando de una forma confusa, con un guión atropellado, y al final pues se canceló la serie con solo una temporada y con una audiencia que iba bajando episodio a episodio, ¿no? Es una pena
series que tienen un planteamiento tan bueno y un piloto tan bueno y cómo realmente, por no haber planificado bien todo el desarrollo de toda la temporada, hubo que cancelarlo, ¿no? Para resumir, hoy hemos visto para qué sirve y qué debe tener un buen episodio piloto de una serie. Quiero agradeceros a todos los que estáis ahí y os interesa el tema. Pedíos que os suscribáis a Guiones y Guionistas y que lo compartáis en las redes sociales o incluso ya puestos, ¿por qué no? ¡Qué caramba! Podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o darle un me gusta en iVoox y que de este modo pues que llegue a más gente y que suba en los rankings, ¿no? de iTunes. Bueno, estaremos juntos todos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!